Para la semana anterior nos había quedado pendiente todavía que terminar materia, entonces lo que hice fue hacer la grabación y la subí al canal de YouTube, entonces de ahí pueden consultarlo. Entonces lo único que nos quedaría es la parte de convergencia de sucesiones y ya después de eso comenzaríamos con series. Vamos a estar analizando lo que es una serie infinita de números reales, vamos a trabajar la convergencia y divergencia de series y vamos a ver un criterio de divergencia. Entonces vamos a iniciar con lo que corresponde a convergencia de sucesiones. Entonces, vamos a considerar una sucesión numérica. Esa sucesión va a ser convergente si cuando le calculamos el límite, cuando n tiende a infinito de la sucesión y el resultado que obtenemos es un número real. ¿De acuerdo? Entonces, cuando calculamos el límite de la sucesión, obtenemos un número real, entonces la sucesión converge y vamos a decir que converge a ese valor. En caso de que no exista el límite, entonces la sucesión diverge. ¿Qué pasa en el caso en que el límite nos dé infinito? Pues ya sea más infinito o menos infinito. ¿La sucesión converge o diverge? Diverge. Diverge, exactamente. Porque la idea es que cuando calculamos el límite obtengamos un resultado, un número real. ¿De acuerdo? Entonces, veamos acá, podemos ver de forma gráfica que esta sucesión que está acá, vean que conforme se van calculando cada uno de los términos de la sucesión, se va acercando siempre a un mismo valor. Ese valor es el límite, por eso vamos a decir que converge a él. Lo mismo con este de acá, vean que vamos calculando ahí los términos de la sucesión y conforme vamos avanzando, o sea, conforme n tiende a más infinito, va acercándose cada vez más a un valor. Ese sería el valor del límite. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer este primer ejercicio. A ver, dice, determine si esta sucesión que está acá es 2n dividido entre 3n menos 7. Dice que desde n igual 3 hasta infinito es convergente o divergente. En caso de que converja, determine su valor de convergencia. Entonces, ¿cómo saber si una sucesión es convergente? Vean que lo que vamos a hacer es calcular el límite cuando n tiende a más infinito de esa sucesión, ¿ok? Entonces, calcularíamos acá el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión. Aquí la sucesión, en nuestro caso, sería 2n sobre 3n menos 7. Este límite, siguiendo una propiedad, ¿alguien sabe cuánto da este límite? Según cálculo diferencial e integral. 2/3. 2/3, ¿verdad? Tomo el coeficiente del término que tenga el mayor grado, en este caso pues solo tengo el 2n, entonces es el 2, y se divide entre, y busco el término acá que tenga el mayor grado, en este caso es 3n, y tomo su coeficiente, sería 3, ¿de acuerdo? Si no, lo que tendrían que hacer es calcular el límite a mano, que sería aquí forzando el factor común, ¿de acuerdo? ¿Quieren que resolvamos el límite o así está bien? Y por mí lo resolvería. Ok, vamos a resolver el límite. Entonces, este límite tenemos que forzar el factor común, ¿de acuerdo? Porque aquí es una forma indeterminada, infinito sobre infinito. Entonces, aquí sacaríamos n a factor común, ya está listo. Nos quedaría sacar n a factor común en el denominador. Entonces, vean que nos quedaría 3 menos 7 sobre ¿quién? N. Sobre n, ¿de acuerdo? Entonces, vean que aquí ya puedo cancelar n con n, y al cancelar el n de arriba con el n de abajo, puedo evaluar directamente a ver si se sigue manteniendo la forma indeterminada o si ya puedo obtener el resultado del límite. Vean que aquí al evaluar el infinito, tendríamos acá 7 sobre infinito. ¿Cuánto es constante sobre infinito?
Constante Cero. sobre infinito es 0, muy bien. Entonces, vean, recuerden, cuando evaluamos el límite, no hace falta ya escribir el término límite porque estamos evaluando, ¿verdad? Entonces sería aquí escribir el infinito. Y ahora sí, constante sobre infinito es 0. Entonces, efectivamente, esta operación al simplificarla nos daría 2/3. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda? Entonces, según el teorema que estábamos viendo acá, cuando el límite de la sucesión me da un número real, entonces la sucesión que estoy utilizando converge a ese valor. Entonces ya puedo concluir que la sucesión que está acá es convergente, ¿de acuerdo? Porque me dio un número real. Y o es convergente y lo hace a 2/3, ¿de acuerdo? Es convergente a ese valor. ¿Les queda claro? Sí. ¿Alguien tiene alguna duda? Ok, entonces vamos a continuar. Vamos a ver este resultado que es importante que ustedes lo consideren. La idea es acá que si yo tengo una función de variable real, recuerden una función f de x que estábamos acostumbrados a utilizar, y tengo una sucesión que inicia en n igual p y termina en el infinito, una sucesión cualquiera donde p es un número natural, entonces, ¿qué va a pasar? Que si yo tengo la función, la tomo en términos de la sucesión, entonces pasa lo siguiente. Si ustedes calculan el límite cuando x tiende a más infinito de la función asociada a la sucesión y les da un número real, entonces es lo mismo que ustedes hagan el límite cuando n tiende a más infinito de la sucesión. Y eso les va a dar el mismo o la misma constante real. ¿De acuerdo? ¿Por qué se ve esto? Vean que acá puede ser que alguien se preguntó por qué cuando yo calculo directamente, vean que es el límite de n porque esta es la sucesión a la que yo le estoy calculando directamente el límite. Como es directamente a la sucesión, no necesariamente puedo utilizar acá, por ejemplo, L'Hopital. ¿De acuerdo? ¿Alguien sabe por qué? Es directamente el límite de la sucesión, ¿verdad? Lo que estoy utilizando acá, en definición. ¿Por qué no podemos aplicar la regla del L'Hopital acá? Porque el L'Hopital implica que debería derivar tanto el numerador como el denominador. Pero el detalle es que hay sucesiones que no son funciones continuas. Y si no son continuas, no podría derivarlas. Entonces, no necesariamente aquí yo puedo aplicar L'Hopital, ¿de acuerdo? Entonces, para eso existe este resultado. ¿Qué quiere decir entonces? Bueno, tome como función asociada la sucesión. Calcúlele el límite a la función que tiene la misma forma de la sucesión. Y si le da un resultado, una constante real, pues entonces el límite de la sucesión va a ser exactamente el mismo. Y ahora sí, a partir de acá pueden concluir que la sucesión converge a ese valor, como regresándose a la parte inicial. Entonces, cuando ustedes ya lo calculan directamente a la función f de x, ahí sí pueden utilizar L'Hopital, porque ahí sí podemos trabajar la parte de derivación. ¿De acuerdo? En cambio, con sucesiones no. Y es muy importante que sepan que el recíproco es falso. ¿Ok? ¿Qué significa que el recíproco sea falso? Que no necesariamente, si el límite de la sucesión es L, no necesariamente el límite cuando x tiene infinito de la función me dé ese resultado. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el ejercicio 2 para aplicar este teorema. Dice, determine si la sucesión es convergente o divergente. Entonces, vean que acá lo usual es que calculen, como la sucesión depende de n, pues calcularían el límite cuando n tiende a más infinito de la sucesión, aplicando la parte inicial. El detalle es que cuando vamos a calcular
ese límite. Entonces yo voy a escribirlo acá. Vamos a ver, deberíamos calcular el límite, ¿verdad? Cuando n tiende a más infinito de esa sucesión, ¿ok? Sería esto. Eso es lo que haríamos regularmente, ¿ok? Pero en este caso, pues nos veríamos obligados a utilizar L'Hopital de alguna forma. Entonces, lo que van a hacer es aplicar el teorema. Entonces, van a considerar una función f, cualquiera, o g, como quieran llamarlo. Entonces, yo le voy a llamar, considere a la función f de x igual, y sería esta expresión, pero evidentemente en lugar de la variable n, va a depender de la variable x. ¿De acuerdo? Y a la x, y aquí 5x a la 2. ¿De acuerdo? Vamos a tomar esa función. Esa función f tiene dominio R y tiene codominio R también. Entonces vamos a dejarlo acá. Entonces vean que lo primero que se hace es simplemente tomar la sucesión en términos de una función que es asociada a ella. Y listo. Ahora sí. Esta función, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Calcular qué? Para aplicar el teorema. ¿Perdón? ¿Calculamos qué? El límite. Sabríamos, exacto, que calcular este límite es lo mismo que calcular el límite cuando x tiende a más infinito, pero de esta expresión, que sé que es una función de variable real. ¿De acuerdo? Entonces, aquí sí podemos utilizar L'Hopital. Entonces, vamos a evaluar. Vean que si evaluamos, ¿cuánto sería e a la infinito? ¿Alguien sabe cuánto es e a la infinito? Deben repasar esas propiedades Sería cuando infinito calculan el E. también. Da infinito, exactamente. Entonces, aquí tengo infinito y aquí abajo tendría 2 por infinito es infinito. Infinito a la 2 es infinito, por 5 es infinito. Infinito más infinito es infinito. Entonces vean que aquí estamos obteniendo la forma indeterminada, infinito sobre infinito. Por eso podemos aplicar L'Hopital. Recuerden que L'Hopital solo se puede aplicar cuando tengo una forma indeterminada, infinito sobre infinito o 0 sobre 0. Entonces indico aquí que esto es una forma indeterminada. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí, podemos calcular ese límite aplicando regla de L'Hopital. ¿Ok? Entonces, L'Hopital consistía en derivar el numerador y derivar el denominador. Entonces, la derivada del numerador es ella misma porque sea la x. Y la derivada del denominador sería esta que está acá. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Ya que apliqué el L'Hopital. La derivada de e a la x es e a la x y la derivada de 2e a la x es 2e a la x más 10x. Recuerden, multiplico 5 por 2, 10 y baja un grado el, el exponente de la variable x. De acuerdo, volvemos a evaluar a ver si ya tenemos el resultado, pero nos damos cuenta que seguimos teniendo infinito sobre infinito. ¿De acuerdo? Entonces sigue siendo una forma indeterminada, infinito sobre infinito. Entonces tomamos esta expresión y de nuevo a esta anterior le vamos a aplicar L'Hopital. La derivada del numerador es e a la x. La derivada del denominador es 2e a la x más 10. ¿Vamos bien? No se han perdido. De nuevo nos vuelve a dar una forma indeterminada y entonces vuelvo a aplicar L'Hopital y al aplicar L'Hopital vean que ahora me está quedando
esta expresión. Entonces se están cancelando. Voy a ir simplificando. Vean que se va a cancelar e a la x con e a la x. Entonces, en el fondo me está quedando calcular el límite cuando x tiende a más infinito de un medio. Recuerden, el límite de una constante era la constante. Entonces, listo. Ya pudimos calcular quién era ese límite. Entonces, y ahora sí. Profe, disculpe, es que se me fue quedando pegado. Ahí lo que hizo fue volver a derivar. ¿A dónde? De aquí. De aquí para acá. Ajá, ajá. Sí, porque aquí tengo infinito y todo esto es infinito al evaluar. Entonces sigue siendo forma indeterminada. Entonces vean que aquí la derivada es 12 a la x más y la derivada de 10 es 0. Por eso ya se pierde aquí. Para no escribir como más 0. ¿De acuerdo? Entonces se cancela e a la x con e a la x y queda el límite cuando x tiende al infinito de un medio. Y ese límite daría un medio. ¿De acuerdo? Entonces, gracias a ese teorema que acabamos de ver, entonces, en realidad, el límite de este sería un medio. Entonces, estaría confirmando que la sucesión que está acá es convergente y converge a un medio. ¿De acuerdo? Vean que acá hice muy rápido la parte de límites, porque en teoría ya deberían saber cómo resolver esos límites. Entonces, vean que si se les dificulta un poco, entonces les recomiendo que repasen el cálculo de límites. ¿De acuerdo? Eso era de la parte de cálculo diferencial integral. ¿Alguien tiene alguna duda? Todo claro, profe. Ok. Entonces, para esa parte necesitan repasar límites, porque no me puedo detener tanto en el cálculo de ellos. ¿De acuerdo? Igual. Después, si se les dificulta y tienen alguna duda, me preguntan por privado y con mucho gusto yo les ayudo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Veamos este teorema. Nada más lo vamos a ver y no lo vamos a aplicar. Cuando ustedes tengan una sucesión de números reales, la idea es lo siguiente. Tienen que considerar que si tienen el límite cuando n tiende a más infinito del valor absoluto de esa sucesión, voy a más, aquí me parece que le falta el valor absoluto, porque si no, no serviría. Si su sucesión, y ahora sí, si su sucesión es una función de valor absoluto, vean acá, entonces lo que harían es, ¿verdad? Calcular el límite cuando n tiende a más infinito de esa sucesión, que es el valor absoluto de a sub n. Si ese límite les da 0, eso significa o eso quiere decir que también es cierto que si calculan el límite cuando n tiende a infinito, pero de la sucesión sin el valor absoluto, también les va a dar 0. ¿De acuerdo? Entonces simplemente es un teorema o una propiedad. Vamos a ver ahora otro teorema que se llama teorema del encaje para sucesión. La idea es que si ustedes tienen una sucesión B sub n y saben que esa sucesión está entre A sub n y C sub n, ¿okay? Son otras dos sucesiones, entonces, si ustedes calculan el límite cuando n tiende a más infinito de la que está a la izquierda y calculan el límite cuando n tiende a más infinito de la que está en la derecha y les da el mismo valor en ambos límites, entonces van a concluir que el límite de la sucesión que está en medio es exactamente ese mismo valor. ¿De acuerdo? En cálculo diferencial e integral se veía algo que se llamaba el teorema del emparedado, digamos, algo similar. Eso era que si ustedes tenían una función
y sabían que esa función estaba entre otras dos funciones, si calculaban el límite a la de la izquierda y a la de la derecha y les daba el mismo valor, la función del medio, al calcularle el límite, también daba como resultado el mismo valor. Esto es lo mismo, pero aplicado a sucesiones. ¿Ok? Veámoslo acá. Tenemos una sucesión y tenemos esta otra. ¿Ok? Son dos distintas. Tenemos esta que está en medio de ellas dos. Entonces, esta, vean que se va acercando al mismo valor, o sea, está convergiendo a L. Y esta también. Entonces, esta otra, que es la que está en medio, conforme se le van calculando los términos de la sucesión, por ese teorema se garantiza que esta también va a ser convergente a ese mismo valor. ¿De acuerdo? Porque está en medio de ellas que están convergiendo al mismo número. ¿Les queda claro el teorema? De mi parte, sí. Ok, entonces vamos ahora a aplicarlo. Dice el ejercicio 3. Vamos a ver. Si esta sucesión, dice, determine si esta sucesión es convergente o divergente. Entonces, vamos a ver en el chat. Sí, voy a repetirlo. El teorema del encaje para sucesiones lo que me dice es que yo tengo una sucesión. Por ejemplo, digamos que la sucesión es esta que me daban acá. ¿Ok? Y tengo que indicar si converge o no. Por eso estoy refiriéndome a límites. Entonces, si yo sé que esa sucesión que necesito averiguar si converge, ya yo sé que está entre dos sucesiones que ya conozco su convergencia y esa convergencia es la misma, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que esta sucesión va a ser convergente hacia el mismo valor, ¿ok? Hablo de convergencia porque recuerden que el límite de esta sucesión, pues en realidad está refiriéndose al valor de convergencia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se ve aquí en la parte gráfica? Tengo esta sucesión y sé que converge a L, ¿verdad? Tengo esta otra sucesión y vean que también está acercándose cada vez más a L. Entonces, hay una en el medio de ellas que debo analizar hacia dónde converge. Por el teorema del encaje, como esta sucesión está en medio de estas dos que convergen a un mismo valor, de fijo se va a cumplir que ella va a ser convergente a ese mismo valor L. ¿De acuerdo? Ahora sí. Ok. Profe, Dime. digamos, cuando nos vayan a evaluar eso, siempre nos van a aclarar que AN es menor o igual que BN y BN es menor o igual que N. Exacto. Ah, ok. Se debe. Sí, la idea es que ahorita ya lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. BN es la sucesión que necesito determinar si converge o no. Entonces, yo, con mi conocimiento matemático, debería saber cuál es el AN y el CN. ¿De acuerdo? Y ya les voy a indicar, de hecho, con el ejemplo, más o menos cuándo es que se aplica este teorema. ¿De acuerdo? Ustedes deciden. Igual, pueden darles esa información y entonces ya saben que deberían aplicar el teorema del encaje. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Nos quedan 5 minutos de sesión, entonces me parece que sí nos da tiempo. La idea es que vean que acá tengo que utilizar o determinar si esta sucesión converge o diverge. Entonces, la idea es construir la sucesión a partir de otra que yo ya conozco. Entonces, esto es muy común en trigonométricas. Entonces, vean, esto es de cálculo diferencial e integral, básicamente. Sabemos que la función seno está entre -1 y ¿quién? Y uno. Exacto. Recuerden que la función seno oscila entre -1 y 1. ¿De acuerdo?
Ya yo sé eso. Ahora, vean que ya construí Cn de n. Ahora, ¿qué me falta para terminar de construir Cn de n sobre 3 a la n más 1? Dividir toda la expresión por quién. Por el denominador. Exacto. Por el 3 a la n más 1. No invierte la desigualdad porque 3 a la n es un número positivo y al sumarle 1 sigue siendo positivo. Entonces, yo sé que de fijo Cn de n entre 3 a la n más 1 está entonces entre menos 1 sobre 3 a la n más 1 y 1 sobre 3 a la n más 1. Vamos a ver si acá nos sirve el teorema del encaje. Según el teorema del encaje, entonces ya yo sé que esta sucesión está entre este y este valor. ¿Qué podríamos utilizar? ¿Qué deberíamos hacer acá para aplicar el teorema del encaje? Calcular el límite de la función. Exacto. ¿O no? Calculamos el límite de la que está en la izquierda y el límite de la que está en la derecha. Si el límite es el mismo en ambas, entonces yo sé que el límite de este es ese mismo valor por el teorema del encaje. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, acá el límite cuando n tiende a más infinito de la izquierda, vean que aquí al evaluar infinito me queda 3 al infinito es infinito. Infinito más 1 es infinito. Y aquí tengo constante sobre infinito. ¿Cuánto me da este límite? 0. 0. 0. Muy bien. Y también voy entonces a calcular el otro límite.